lo pueden hacer del ecosistema que ustedes quieran, de alguno que les sirva para su tarea o para su taller o para, para lo que a ustedes les convenga, lo pueden hacer. Yo no se los voy a poner exactamente, ustedes tienen que conseguir la información y todo de acuerdo a lo que vamos a revisar el día de ahora. Como ahora sí ya están la mayoría, todavía faltan algunos. Sí falta. Falta Fernanda. Sí faltas, ¿verdad, Fernanda? Porque todavía faltan algunos, pero pues esperemos que lleguen, porque sí me escribió que le aclaré que íbamos a hacer en línea, porque les digo que subir, yo no puedo subir sola entonces espero ir abajo si puedo. Ok, entonces, pero ya son 11, y bueno, 10 alumnos. Entonces ya vamos a empezar, ¿ok? Entonces, si ustedes están de acuerdo, vamos a compartir el material del módulo de plantación. Se los voy a compartir. Empezamos a platicar de este tema. Entonces, vamos a ver al módulo de plantación. ¿Ya lo están viendo? Ok. Perfecto. A ver, entonces, vamos a ver el módulo de plantación. El módulo de la plantación es una técnica de reforestación con bases ecológicas que van a ser de entender el comportamiento de la comunidad vegetal desde el punto de vista ecológico, ¿sí? Entonces, siempre vamos a entender que la comunidad vegetal, que es la unidad básica del estudio de la ecología, ¿verdad? Va a madurar y que la maduración de una comunidad vegetal o de un ecosistema siempre va a estar relacionado con un incremento de la complejidad. Y estos estudios los empezaron al principio, les voy a recordar, eso ustedes ya lo han de saber, ¿verdad? Pero el término ecología se acuñó en mediados del siglo XIX, en 1858, es un año antes que se iniciara la arquitectura de paisajes, son casi contemporáneos, el estudio ecológico. Pero se estuvieron empezando a hacer prácticos, a trabajos de, al último, por favor, pasamos lista porque yo ya voy a dar la clase y ya no paso lista otra vez, ¿sí? Porque me distraigo. Entonces, pero en el siglo XX ya tomó muchísimo auge todo lo que fue el estudio ecológico y es lo que vamos a analizar aquí. En el siglo XIX, por un lado, empezó la arquitectura de paisaje, por otro lado, empezó la ecología y por otro lado, empezó el diseño ecológico en Alemania. Que eso, si podemos saber, la clase que viene. Entonces, ahora, bueno, vamos a seguir hablando de este incremento en la comprensión de cómo funciona el ecosistema, ¿sí? Entonces, lo primero que se empezaron a dar cuenta es que esta comunidad, entre más madura, era más compleja y entonces un autor, que es Clement, empieza esta teoría, la teoría de la sucesión. Y ahí nos va a decir que la comunidad va a ser un conjunto estable de especies que coexisten en un territorio permanente. Entonces, en un pedazo de territorio vamos a tener una serie de especies que se mantienen establemente ahí y que van a estar en equilibrio con las características ambientales y con el medio. Y que esto al mismo tiempo se van a ir produciendo cambios en su organización que van a ir conduciendo hasta esa madurez, que es la plenitud de esa comunidad, ¿sí? Ahora,
estos cambios de las especies y este crecimiento de las especies va a depender de las condiciones ambientales, pero a su vez va a provocar modificaciones en el ambiente, ¿sí? Entonces, conforme van creciendo unas especies, el ambiente se va a hacer menos bueno para otras especies, ¿verdad? Y va a ser mejor para otras. Por ejemplo, en una selva alta, perennifolia, van a empezar a crecer algunas especies que son muy rápidas, como las cecropias, ¿sí? Y conforme estas van creciendo las ingas y van creciendo este tipo de especies, van a ir creando sombra y entonces ellas mismas ya no van a poder seguirse reproduciendo porque se hacen sombra y esas necesitan más luz para germinar y para crecer. Pero el crecimiento de estas especies van a dar, por ejemplo, el paso a una muy importante que es la Zooxanthellae macrófila, que es la caoba. La caoba, si la plantamos directamente a los rayos del sol, no va a crecer hasta que tenga sombra de las otras especies. Entonces, ese mismo crecimiento de estas especies van a modificar las condiciones ambientales y estas condiciones ambientales que se van modificando van a provocar que existan otras especies diferentes. Eso hasta alcanzar un equilibrio de todas estas especies, ¿sí? Y entonces, ¿cómo sabemos que ya hay un equilibrio en un ecosistema? Porque están ocupados todos los nichos ecológicos están ocupados. Y a esto se le denomina etapa clímax y presenta la máxima complejidad y diversidad dentro de esa comunidad. Y Clemens esto lo explica a través de explicar como un superorganismo, ¿no? Estas están dedicadas a esta función, estas a esta otra, y entonces van creciendo hasta alcanzar la madurez. Pero hay otro autor más o menos contemporáneo, que es Gleason, y que él tiene una teoría a la que le denominan teoría individualista. Esta teoría individualista nos va a explicar que la distribución de las especies ocurre conforme se vayan cumpliendo los requerimientos de estas, ¿sí? En un rango de tolerancia. O sea, sé que necesitan cierta temperatura, pero más o menos un número de grados, ¿sí? Tienen que tener humedad, pero sí resisten cierta sequía, como que esto puede explicar muy bien que a lo largo del año en las condiciones ambientales van cambiando conforme a que puede haber mayor humedad, menor humedad, etcétera, ¿sí? Entonces, y que esta tolerancia que tiene a los diversos factores y la distribución que hace dentro del espacio con esos factores va a estar acorde a la estructura genética de la especie, a sus características fisiológicas y a la propia dinámica poblacional. ¿A qué nos referimos con la dinámica poblacional? Pues nos referimos a cuáles son los predadores, cuáles son los consumidores, cuáles son los productores y si hay más de uno y se empieza a descompensar. Eso es la dinámica que empieza a hablar. Pero que en ese 1917 no se comprendía como se lo estoy explicando ahorita. Eso fue posterior y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, aquí la asociación vegetal, Gleason nos dice que no tiene un fin común, no va hacia un clima, ¿sí? No hay una división del trabajo, es una simple coexistencia de las especies que persiguen su propio beneficio para sobrevivir y conviven, ¿ja? Debido a las condiciones ambientales del lugar. Es mucho más simple esta teoría, ¿no? Y entonces, esta está basada en la supervivencia del más apto y al oportunismo que tienen las especies de poder coexistir ahí. ¿Sí? Ah, pues a mí me tocó un mérito, pues yo crezco más bonito y ya, ¿no? Esto da la casualidad que en esa época empieza todo el neoliberalismo económico, que también se basa en estos argumentos de los más aptos y el oportunismo de poder crecer económicamente y que si te llevas al baile a otro, pues no es importante, ¿no? Y que eso pues sigue esperando hasta la fecha. Entonces, estas son las dos teorías con las que empieza el siglo en lo que a ecología va a decir. Entonces empiezan a decir, bueno, pero esta fase clímax está determinada en primer lugar por el clima.
pero van a existir perturbaciones, por ejemplo, un ciclón o una sequía, que son de diversa intensidad y de diversidad, de diferente tamaño en la superficie, ¿verdad? Y que pueden ocasionar o no destrucción, ¿sí? Pueden acabarse muchas especies, pero también van a construir nuevas expresiones. Si unas especies que eran dominantes bajan en cantidad o desaparecen, pues entonces otras especies serán las dominantes, ¿sí? Y el clímax no es tan estable como se prevé, ¿verdad? Siempre va a estar teniendo fluctuación. La suposición de este funcionamiento de la comunidad vegetal se va a ocupar, como lo decíamos anteriormente, en la ocupación de todos los nichos posibles, todos los nichos, tanto espacial como funcionalmente, ¿no? Tiene que haber predadores, tiene que haber consumidores, tiene que haber detritívoros, tiene que haber los que descompongan la materia, descomponedores, tiene que ocuparse lo que está inmediatamente abajo del suelo, encima de la superficie, más arriba, hasta zonas muy altas, ¿sí? Y allí en las zonas muy altas, pues hay plantas que se especializan, como todas las epífitas, para utilizar también esos nichos, ¿sí? Pero siempre vamos a encontrar que existen cierto número de nichos vacíos y otros que la misma especie se están peleando por disputarlos, por ejemplo, en donde está la luz, ¿sí? Esto nos va a llevar a una constante posibilidad de cambio, ¿no? Esta fue más eficiente, entonces va a ser más dominante y cuando algo cambie, pues eso va a cambiar. Entonces, esta sucesión autógena, o sea, hace que la propia comunidad va cambiando, y que es la teoría que más ha resistido el embate de todo el siglo XX y del XXI, va a estar determinada por el clima, ¿sí? Y el clima a su vez se va a ir transformando. Pero en esta sucesión autógena lo que ha cambiado en el tiempo es que no está predeterminada, sino que ahí se tienen que tomar en cuenta las contingencias, por ejemplo, la presencia de un huracán, de una sequía, de un incendio, etcétera, ¿sí? Y también el azar. ¿El azar a qué se refiere? Al que puede existir un pajarito que lleva una semilla y que ahí la deja pasar y que no está determinado, sino que ahí la dejó caer y que existe la posibilidad de que germe. Puede caer en un lugar donde están las condiciones, pero puede que no existan las posibilidades. Entonces, en la sucesión autógena, que siempre va a suceder y que depende del clima, se metieron estos tres elementos que dan la comprensión actual de cómo se comportan los ecosistemas, ¿sí? Que es la contingencia, o sea, es que pueden pasar cosas que no están necesariamente determinadas por la propia comunidad o por el propio ecosistema, sí, porque, por ejemplo, en el ecosistema sí está predeterminado que ahora es verano, otoño, invierno, eso está, pero que haya incendio o que caiga un ciclón en ese momento, no está determinado, eso es una contingencia, ¿sí? Y eso también lo tenemos que sumar con el azar de que pueda existir, pueda caer ahí la especie o no. A lo mejor hay muchas especies que están adaptadas para estar en esas condiciones, pero nunca llegaron sus especies porque viven muy lejos, porque hay barreras geográficas que no se los permiten, ¿sí? Y entonces, esto es un poco azaroso, el que lleguen ahí. Y luego, el que lleguen ya es una, y la posibilidad de verdad que se establezcan, que encuentren el nicho o el espacio que le corresponde. Entonces, una comunidad no dispone nunca de todas las especies posibles que podrían crecer en ese clima, nunca, ¿sí? Sino solo aquellas que están presentes y que están presentes porque llegó la semilla y porque la semilla no se la comió otro animal y pudo desarrollarse, ¿sí? Entonces, esto que estén presentes se va a dividir, se va a depender de circunstancias históricas, es decir, de circunstancias de cómo han ido aconteciendo los hechos dentro de ese espacio, de la perturbación que ha tenido ese espacio, y no nomás del hombre, los huracanes, los incendios, las sequías, son perturbaciones a los ecosistemas. Y muy importante que el propágulo, es decir, la semilla, el soro, lo que sea,
alcance a llegar a ese lugar. Entonces, el que esas especies estén ahí tiene una gran carga de suerte de estar ahí. ¿Sí? Estas comprensiones se han ido a lo largo del siglo XX de manera muy continua y rápida, ¿no? La ecología tuvo un desarrollo muy rápido. Hablábamos de la primera década, y ahorita vamos a ir viendo cómo a través de todo el siglo empieza a este, cambiar con la comprensión y a ver otras cosas que son importantes para la comprensión actual que tenemos de los ecosistemas y de las comunidades vegetales, ¿sí? Entonces, el primero es que en 1925 que empiezan a trabajar, Lotte y Volterra, es un americano y un italiano, matemáticos los dos, que se dan cuenta de cómo es que las poblaciones se comportan. Y ellos hacen el estudio de dos especies en competencia, dos poblaciones, que las poblaciones son de una especie, que están en competencia. En competencia porque uno es el consumidor y el consumidor primario y otro el depredador. Y entonces van a estar en una competencia franca. Entonces, ellos dan las fórmulas matemáticas que ocurren y que se vuelve un modelo de crecimiento de las poblaciones, y que el estudio de la ecología se empieza a matematizar, ¿sí? Lo mismo refuerzan estos conceptos Gauss y Margalef, que también meten muchísimas fórmulas matemáticas a la comprensión del comportamiento ecológico. Después, Elton y Gauss y Margalef, bueno, están hasta los 80, 90, ¿no? Siguen estudiando este tipo de relación. Elton, en 1927, salta el concepto de nicho ecológico, ya como tal, ¿no? Y lo define como el papel que cada especie tiene dentro del ecosistema. Y cuando todos los nichos posibles de un ecosistema están ocupados, entonces se alcanza el equilibrio de ese ecosistema, es decir, alcanza la madurez, y que es la etapa clímax. Brown Blanquet estudian la asociación, o sea, cómo se van asociando las plantas. ¿Qué planta se asocia a qué o qué planta nunca aparece si está esta, ¿no? ¿Cómo se da ese tipo de asociación entre las plantas? Y esto, por mucho tiempo, ha sido la unidad del comportamiento vegetal, el entender que podemos sembrar junto a qué, ¿sí? Luego Tansley, en 1935, define otra vez, ya estaba utilizado el término de ecosistema desde 1859 con la ecología, que empieza a decir que entonces el ecosistema es el estudio de las casas, pero ya Tansley ya dice que es un conjunto de especies y su interrelación con el territorio, que ya es muy parecida a la definición que damos actualmente, ¿sí? Después Holdrich, ya en 1967, ¿sí? Se da cuenta que el comportamiento de la temperatura y la precipitación en relación particularmente a la altitud van a determinar la presencia de la vegetación, y les llaman zonas de vida o pisos altitudinales, ¿sí? Y entonces ahí es en donde empieza a entender lo que yo les presenté cuando vimos los diferentes tipos de ecosistemas, y se recuerda que corresponde tanto en latitud como altitud, en altitud como en latitud, a pisos que van teniendo ciertos tipos de vegetación. Y eso, bueno, esta comprensión lo alcanza Holdrich, aunque ya existen trabajos previos, así, desde el siglo XIX, que estudian la biogeografía. O sea, sé que las plantas se van a repetir en ciertos lugares con características parecidas, pero ya Holdrich lo denomina en relación a la altitud, con los rangos de temperatura y precipitación, y con los ecosistemas particulares que se desarrollan en cada una de estas zonas de vida o pisos altitudinales.
Haynes en 1971 ya define a la sucesión y empieza a entender que hay diferentes tipos de sucesión. Y dice que la sucesión primaria sí es un proceso de autosucesión. La sucesión primaria se da cuando ocurre una contingencia de tal magnitud que desaparece el banco de semillas, el banco del germoplasma, ¿sí? No quedan vestigios. Por ejemplo, en una colada de lava, pues ya en la explosión de un volcán, se desaparece todo vestigio y empieza la sucesión a partir de cero. Y a eso se le llama autosucesión y se define como sucesión primaria. Entonces, unas van formando tantito suelo, van dando luz, van proporcionando nutrimentos para que crezcan otras y así sucesivamente, que por ejemplo, una de las importancias del Pedregal de San Ángel es que podemos ver las fases sucesionales en un tiempo donde nosotros existimos y que están ahí más o menos detenidas. Entonces, son estudios muy importantes. Luego Whittaker, en 1975, vuelve a tomar lo que dijo Holdridge de las zonas de vida y va a ya crear un concepto que es el bioma. Y el bioma es esa definición, como decíamos, que tenemos de la imagen del ecosistema, ¿no? Y entonces ya no hablamos nada más de las comunidades, sino de todo el conjunto de características que componen esa expresión de la vegetación, ¿no? Y que se va a unir a un tipo de animales, ¿sí? Que decíamos, por ejemplo, que en los pastizales, pues es muy importante el tipo de fauna que coexiste y que cualquier ecosistema, una de las fases seriales, una fase sucesional, es el que exista pastos, porque son los que detienen la erosión, empiezan a formar sombra y empiezan a dar condiciones para que existan otras especies, ¿sí? Pero que en algunos lugares, como es la sabana africana, como son algunas de las praderas tanto norteamericanas como en Sudamérica, ¿sí? La presencia de los grandes eh, herbívoros, ¿sí? Hacen que ese ecosistema, eh, esa fase sucesional se sostenga indefinidamente porque hay un equilibrio entre los nichos ecológicos de las especies que están ahí, tanto vegetales como animales. ¿Sí? Y entonces, por eso, muchos autores al pastizal sí lo consideran un ecosistema, como lo habíamos revisado cuando vimos lo de ecosistemas, si se recuerda. Entonces, esos pues son esa imagen que tenemos muy determinada de cada ecosistema, pues es el bioma. Y eso se lo debemos, esa comprensión a Whittaker. No hace tanto, fíjense, hace como 45 años, más o menos. ¿Sí? Luego, más reciente, Groothans, en 1996, nos va a decir que los cambios, que los límites espaciales y temporales en los cambios de la comunidad vegetal no necesariamente son de sucesión. A veces es que ya es un ecotono, es otra comunidad vegetal, ¿verdad? Y no necesariamente una sucesión. Entonces eso ya es más acá que esa discusión de que los cambios no nada más se deben a la sucesión, sino a la presencia de diferentes elementos ambientales que hacen que convivan cercanamente, pero no se cambien una comunidad a otra. ¿No? Bueno, en toda esta discusión del comportamiento de las plantas dentro de los ecosistemas, la unidad básica es la comunidad, es la unidad básica tanto en el funcionamiento de todo como en la estructuración espacial de todas las plantas, ¿sí? ¿Cuáles son las las que son primarias, secundarias en el funcionamiento? ¿Cuáles son las que dan la estructura, dan la sombra, protegen el suelo, etcétera? Pues eso es la comunidad, ¿sí? Nosotros lo entendemos a través de la comunidad. Y la discusión actual que se da es si las comunidades son discretas, es decir, que están determinadas en un espacio y tiempo, o son tejidos continuos, tejidos que van desarrollándose y que pueden o no tener límites más o menos exactos, ¿sí? Entonces,
que esta transformación es gradual y no se da tajantemente. Lo podemos explicar muy fácil en que existe el bosque de encino, el bosque de encino-pino, el bosque de pino-encino y el bosque de pino, ¿verdad? Hay un gradiente entre las especies que se va dando, por tanto, por las condiciones topográficas, o sea, de incremento de la altitud, como lo que conlleva esto, que son todas las condiciones ambientales. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, me la hacen inmediatamente, aunque después vamos a tratar de hacer un poco de discusión, ¿sí? Ahora, el territorio en sí, todos los territorios, como idea conceptual, territorio, va a tener barreras geográficas que se van a modificar en el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues sí, si sale un volcán, si se inunda, si se hace un lago, si se cierra un lugar, como sucedió con el derrame de Chichinautzin, que se hizo un lago que antes no era un lago, sino era un valle del Balsas, ¿no? Entonces eso se va modificando en el tiempo. Y actualmente el hombre también lo tenemos que tomar en cuenta como un modificador de barreras geográficas, ¿verdad? Es un agente muy, muy poderoso de modificación, ¿sí? ¿Por qué qué va a hacer? Bueno, en primer lugar, va a provocar la transferencia de organismos, ¿verdad? Ah, pues que a mí me gustó la orquídea de tal lado, pues me la traigo y ahora ya se da aquí y se escapa de cultivo y ahí está. Por otro lado, pues ni me fijé que yo traía semillas de trigo y en las semillas del trigo se vinieron las nicotianas y entonces la nicotiana glauca se volvió, ni nadie la cultivaba ni nada, nada más se escapó de los costales que venían de otro tipo de semillas que eran traídas pues, voluntariamente y esa llegó ahí de polizonte y empieza a tener su propio nicho. Entonces, por ejemplo, pues en el caso de la nicotiana glauca, su nicho que es, pues la vegetación ruderal está asociada a los caminos, a las obras que el hombre abandona, ¿sí? Y encontramos a la nicotiana glauca. También el hombre, por tanto, va a hacer otra cosa, va a provocar que se disminuya la efectividad de las barreras geográficas. ¿Por qué? Porque estaba el océano, ¿verdad? Y si esta especie estaba en Europa, nunca iba a llegar a América. Pero si nos las traemos en un barco, en un avión, en nuestras propias ropas, en los animales o en las importaciones que hacemos, entonces estamos desbaratando la efectividad de las barreras geográficas y va a darse, estas especies van a venir a crecer en otros medios porque pues encuentran las condiciones y van a crecer, ¿sí? Acuérdense que si hay las condiciones van a crecer. No crecían no porque no tuvieran las condiciones, sino porque la especie no había llegado. ¿Y por qué no llegaba? Pues porque la barrera geográfica era muy grande y no la podía sortear, ¿sí? Entonces, ahora, va a reducir el que estén estas barreras geográficas rotas y que vayan y vengan las especies, entonces se reduce la posibilidad de tener una especie nueva, ¿sí? También el proceso de especiación se va a ir deteniendo. Ahora, también el hombre es capaz de contrarrestar los procesos de extinción. ¿Por qué? Porque si esta planta estaba aquí y ese hábitat estaba deteriorando, se iba a acabar, y yo ya me la llevé para otro lado, pues esa especie ya empezó a colonizar otro lado y se acabó que ya no se extinguió, ¿verdad? Pero también, como nosotros traemos estas especies y las vamos cambiando, vamos a evitar que se formen nuevas plantas colonizadores, que se enfrenten a la nueva condición y que surjan las especies colonizadoras. ¿Por qué? Porque ya traemos un montón de plantas ruderales que van a ser capaces de florecer. Y entonces, pues vamos si ya hay otras plantas, las plantas pues, ya no van a tener que competir, ya el suelo está siendo utilizado por unas plantas, ya no va a tener que haber nuevas especies que lo colonicen.
Otra cosa que provoca el hombre es la disminución entre la diferencia de la flora en diferentes regiones, ¿sí? Entre una región y otra, antes pues decías, no, pues es muy diferente la vegetación, pero ahora pues al eucalipto, que era de unas zonas secas australianas, ¿sí? Pues ya lo trajimos aquí y crece en todos lados. Entonces, esta diferencia entre las flora de regiones, pues la estamos terminando. Y en cuanto a vegetación, ¿qué estamos haciendo? Pues formar un supercontinente, ¿sí? Como que todas las plantas pueden ir y venir sin que las barreras geográficas actúen de manera determinante sobre ellas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la expresión? Esto que está sucediendo, ¿qué es? Pues es la expresión ecológica de la globalización, ¿verdad? La globalización está haciendo a que se forme un supercontinente, a que la vegetación no sea tan diferente entre regiones, a que no existan nuevas ni específicas plantas colonizadoras. No va a haber mucho proceso de extinción, pero lo podemos detener, aunque también lo podemos aumentar, ¿verdad? Porque si extinguimos un ecosistema, pues y las condiciones ambientales que se daban en ese ecosistema, pues vamos a extinguir. Todos los procesos de extinción y maduración de las especies las estamos cambiando, ¿verdad? Entonces, todo esto que nosotros estamos haciendo, en especial la homogeneización ambiental, el impacto esencial que está produciendo el cambio global, son una amenaza a la biodiversidad directa. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos en contrarresta de esto? Nosotros estamos modificando el territorio pero ¿qué estamos haciendo? Desaparecemos barreras geográficas, pero ¿qué hacemos? Fragmentamos el territorio. Y esa fragmentación del territorio estamos creando nuevas barreras geográficas y además con comportamientos diferentes que no son comunes a la naturaleza, así como la presencia de las ciudades, de las grandes ciudades, que pues no es muy fácil que una especie que está acostumbrada a cierto ecosistema pueda viajar. Y eso en un momento dado, quitamos barreras geográficas o disminuimos su efectividad, pero estamos creando otras en territorios más pequeños, ¿sí? ¿Y qué ponemos en peligro? Pues en primer lugar la biodiversidad. Vamos a peligrar también los ciclos biogeoquímicos, el régimen de perturbaciones, ¿verdad? Si nosotros estamos haciendo que, por ejemplo, hacemos un dique y era una zona que se inundaba, pues ya no se va a inundar, entonces ya esa perturbación no va a estar en ese lugar, porque metimos en un canal al agua, ¿sí? Y todo eso, otra más importante es que todo eso lo que hacemos es que impedimos las migraciones de las especies, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Pues en primer lugar, por una mala planeación, decisiones muy arbitrarias en el uso de los suelos, ¿sí? Y unas pésimas políticas para la conservación, pésimas políticas. Bueno, el calentamiento global. El calentamiento global puede que el hombre lo haya acelerado un poquito, pero el calentamiento global con nombre sin nombre ha ocurrido muchas veces y ha llevado a grandes cambios no solamente en las especies, a extinciones masivas hasta del 97% de las especies. ¿Por qué? Porque va a cambiar la forma del territorio. El mar va a transgredir a la tierra, ¿sí? Y después retrocederá. Pero por vía de mientras, lo que quedó mojado con el agua salina del mar que se vino sobre la tierra, pues va a llevarse su tiempo en poder recolonizarse y va a tener especies muy características de zonas salinas, ¿sí? Pero este calentamiento global, como en todas las otras eras, ¿sí? Lo que quiere decir es un nuevo reto. Es una contingencia, el calentamiento global es una contingencia que va a crear un nuevo reto que tenemos que saltar, ¿verdad?
vegetación, funcionamiento del ecosistema y estabilidad del paisaje que conocemos. Bueno, aquí yo les voy a presentar ante toda esta marabunta de términos, de estudios, tenemos que tomar acciones, pues, que no van a ser tan espectaculares quizás, pero que son firmes y a paso seguro, ¿sí? Y el módulo de plantación es precisamente una forma de reforestación que no es a las tontas y a las locas, sino precisamente con las bases ecológicas de todo lo que se estudia. El módulo de plantación va a ayudar a alcanzar la fisonomía de una comunidad vegetal, una cosa que ya degradamos, que ya destruimos, pues a través de esta forma de comprensión y de plantación vamos a poderla restaurar a través de la abstracción de su propia estructura, ¿sí? Ahora, si el objetivo es la restauración de un hábitat, el módulo de plantación se desarrolla necesariamente con especies nativas del sitio del que estamos hablando, ¿eh? No vayan a ser nativas de otros lugares, por favor. Si se persigue la evocación, porque también es una propuesta estética tomada de la naturaleza, si se persigue la evocación, entonces el material que se utiliza para cristalizar el módulo de plantación puede ser de origen alóctono. Alóctono quiere decir que son plantas introducidas. Autóctono es nativo, alóctono es introducido. Ahora sí, vamos a ver ya qué es el módulo de plantación. Bueno, en primer lugar es una propuesta de diseño encaminada a reproducir la fisonomía de la comunidad vegetal. ¿Para qué lo hacemos? Para lograr el carácter que identifica a esa comunidad. ¿Y qué involucra ese carácter? Va a involucrar manifestaciones de principios estéticos. Por ejemplo, la proporción que se manifiesta en la cantidad de especies que hay, en la comparación del espacio ocupado y el vacío. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. El ritmo se va a expresar fácilmente en la distribución de las especies y en la transformación de la luz del dosel en el sotobosque. ¿Cómo se va a transmitir esa luz? Pues nos da un ritmo, y cómo se mueve esa luz nos da un ritmo, ¿sí? Y esas son características o principios estéticos que nos brinda la propia naturaleza. Este módulo de plantación se va a basar en la comprensión y aplicación de técnicas ecológicas para el análisis de la comunidad vegetal. Entonces es como se analiza la comunidad vegetal, pero en sentido contrario, ¿sí? Entonces, vamos a definir al módulo de plantación como un modelo sintético. ¿Por qué sintético? Porque ya desde el principio dijimos que en un ecosistema no existen todas las especies que pueden estar, ¿sí? Pueden estar otras y pueden estar muchas más, pero no están. Ahora, cuando nosotros empezamos esa restauración ecológica, pues vamos a poner algunas especies, pero no todas, ¿sí? Vamos a buscar las que son las más representativas del ecosistema para que creen las condiciones para que se vaya restaurando a sí mismo el ecosistema, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a elaborar? A través de la comprensión de la estructura de la comunidad vegetal. ¿En qué van a participar? Pues estas variables, ¿verdad? La diversidad, la distribución, la estratificación, la abundancia y la fisonomía, que son las que explican la estructuración, la estructura de la comunidad vegetal. Entonces es muy útil este módulo de plantación, tanto para regenerar un ecosistema como para evocar. Cuando lo regeneramos, por ejemplo, en un ecosistema que está dañado, en un parque nacional, en una reserva, ¿sí? Cuando lo evocamos, por ejemplo, en un hotel, porque queremos que tenga un carácter específico, en un zoológico, porque queremos que se entienda como la casa de un animal preciso. Entonces, el módulo de plantación, otros que vienen en grupo, el módulo de plantación.
No, ya como, ya las 5 ya. Estar cerca, ahí está. A ver, permítanme un momentitito. Entonces, perdone, continúo. El módulo de plantación se va a definir como una propuesta de reforestación con bases ecológicas. Ya se los había comentado al principio. Su función, como lo acabamos de ver, es en la restauración de ecosistemas en áreas deterioradas, en parques nacionales, zonas protegidas, o en la evocación de ecosistemas para definir el carácter e identidad de un sitio, por ejemplo, en zoológicos y hoteles. Vamos a ver cómo creamos al módulo de plantación. Pues en primer lugar vamos a entender el parámetro ecológico y cómo lo vamos a denominar con términos de diseño. La diversidad, pues corresponde, como ya lo habíamos dicho alguna vez en lo de los ecosistemas, a la paleta vegetal. La distribución a la planta que ustedes representan en planta, el, 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 el el espacio, ¿no? La estratificación está representado por el alzado que ustedes hacen, que es el acomodo vertical de las plantas. Entonces, la distribución es el acomodo horizontal y la estratificación es el acomodo vertical. La abundancia, que corresponde a la densidad de plantación, cuántas hay de cada especie y a cada cuánto están sembradas, ¿verdad? La fisonomía es el carácter que da esos parámetros en conjunto van a dar una fisonomía. Esa fisonomía es lo que vamos a identificar a través de los biomas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Pues primero tenemos que crear nuestra paleta cualitativa. Me voy a regresar. Sáquenle copia a la pantalla. Ya. Ok. Entonces, van a hacer la paleta vegetal cualitativa como para cualquier proyecto con los datos que siempre hemos tomado en cuenta, a los cuales también le pueden sacar una toma de pantalla para que lo tengan presente y no se equivoquen, ¿sí? Aquí es importante los datos taxonómicos a cuales nos referimos a la familia, al nombre común y al nombre científico. Como es un trabajo de orden ecológico, sí es importante saber qué familia estamos metiendo, porque hay familias que son características de una zona biogeográfica y otras que no. Entonces, esto nos ayuda a ir determinando el comportamiento que vamos a tener en nuestro módulo de plantación. ¿Sí? El tipo, que es realmente la forma biológica y la forma de vida en un solo concepto, vamos a decir si es un árbol perennifolio, caducifolio, si es una hierba de bulbo, ¿sí? Que va a estar reuniendo las formas biológicas, que es la forma estructural de árbol, arbusto y hierba, trepadora, y estamos también las formas de vida de Ranquier que se relacionan también al ecosistema, ¿verdad? Vamos a ver que las plantas, las fanerofitas, pues van a estar relacionadas, las fanerofitas perennes, perennifolias, siempre van a estar asociadas a climas muy estables, ¿sí? En cambio, las caducifolias a climas estacionales, ¿sí? Entonces, aquí en este tipo, pues vamos a poner si es un árbol caducifolio o perennifolio, vamos a poner si es una hierba de bulbo, que esas pues van a aguantar inviernos muy, muy drásticos. ¿Por qué? Pues porque la pasan abajo de la tierra en forma de camote o de bulbo, de lo que sea, ¿no? Las dimensiones, estas son básicas, así como para cualquier diseño de arquitectura de paisaje, tenemos que tomar la altura y el diámetro de la fronda en estado adulto, pues también en el diseño ecológico, porque es el espacio que va a ocupar la planta. La floración, pues siempre nos es útil saber qué estamos poniendo y cuándo van a aparecer. La luz y el suelo. Esto es muy importante para ver la coherencia de lo que estamos proponiendo.
Entonces vamos a tener datos taxonómicos, genológicos, o sea, de la especie y su comportamiento en el año, y ecológicos de las necesidades y requerimientos que tienen de luz, suelo. El clima aquí, pues ya yo voy a trabajar en un clima determinado, lo voy a determinar antes de empezar a trabajar, ¿sí? Vamos a tener otro tipo de datos, que estos no los habíamos revisado, que es la primera vez que los vemos, que son los datos estructurales. ¿A qué se refieren los datos estructurales? Pues a la estructura que configura el ecosistema, cómo está dado. Y ya estos datos estructurales, pues van a estar dados en números. Entonces, vamos siempre a definir el tamaño de nuestro módulo. Para la mayoría de los ecosistemas funciona bien 50 por 50. Por ejemplo, en un bosque de pino, en un bosque de encino, en una selva baja caducifolia, en un pastizal, a veces puede ser muy grande en un matorral xerófilo. En el que no funciona este tamaño a veces es en la selva alta perennifolia, porque tiene una alta diversidad y entonces y una baja frecuencia, entonces necesitamos hacer más grande. En 100% resulta bien, ¿sí? Son unos cuadrantes muy grandes. Estos son de 1/4 de hectárea y ahí alcanzamos en todos los ecosistemas a tener representadas a las especies que son más características del ecosistema, ¿sí? Vamos a necesitar saber cuál es la cobertura total del ecosistema. Esta cobertura total del ecosistema está dada en volumen, no en superficie. Es decir, un árbol va a estar abajo otro árbol más chaparrito, y abajo un arbusto, y abajo una hierbita, y luego una rasante. Entonces, el mismo metro puede estar ocupado más de una vez. Por ejemplo, eso ya lo vimos cuando vimos los ecosistemas, que esa cobertura en las selvas altas perennifolias o en los bosques mesófilos de montaña puede rebasar el 500%. En cambio, en un ecosistema nunca pasa del 80%, está entre el 30 y el 80%, y dependiendo de las condiciones, por ejemplo, en Sonora, pues se acerca más al 30, en las zonas donde hay dunas de arena, pues es mucho menos, es como de 1 o 2%, ¿sí? Entonces, dependiendo del nivel de resequedad en México, van entre 30 y 80 menos las dunas, ¿sí? Pero más o menos entre ese rango encontramos todos nuestros ecosistemas. Pero en Tacama no, en el Mar Muerto tampoco, es mucho más baja el porcentaje de cobertura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esto, ya dijimos que es de 50 por 50, corresponde a 2.500 metros cuadrados. Y si yo lo voy a llenar con plantas un 150%, entonces tengo que tener 3.750 metros cuadrados de cobertura de fronda, ¿sí? Luego, esta 150% va a estar dividido de alguna manera, dependiendo del ecosistema. En algunos, por ejemplo, si es un bosque de encinos, pues será mayoritariamente arbóreo. En cambio, si es un pastizal, será mayoritariamente herbáceo, ¿sí? Entonces, esto, ¿qué estrato es el dominante? Pues va a depender de qué ecosistema estemos diseñando, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo cualquiera, sería el 90%, y este 90% lo vamos a sacar sobre estos 3.750 metros, ¿sí? ¿No es cierto? Lo vamos a sacar sobre, sobre estos 2.550 metros, porque es el 90% de la superficie del ecosistema que está cubierto con esto, 2.250 metros. El 30% de estos 2.500 metros, que son 750, va a estar cubierto de arbustos, y el otro 30% está cubierto de 750 metros sobre estos 2.500, ¿sí? Entonces, si yo sumo esto, me da 150, y si sumo esto,
me da los 3.750 metros. ¿Sí quedemos? ¿Sí fui clara? Sí. Sí. Ok, bueno, muy bien. Ya que tenemos los datos estructurales definidos, ya sé qué ecosistema quiero, ya tengo las especies, ya tengo mi paleta vegetal cualitativa, ya definí qué especies, voy a hacer mi paleta vegetal cuantitativa, en donde voy a meter todas las cantidades. Igual que para los proyectos ejecutivos, pues aquí también necesito eso. Nada más que los datos van a ser un poco diferentes, ¿sí? Aquí el nombre científico, el nombre común y la dimensión, que vienen de lo de la paleta vegetal cualitativa, pues ya los tenemos y nomás los jalamos. Y todos estos datos van a venir a partir de los datos estructurales que calculamos previamente. Vamos a sacar la cobertura de cada una de las especies de acuerdo al diámetro de su fronda, ¿sí? Entonces, la cobertura va a ser igual a la fórmula de diámetro de pi por radio al cuadrado. No sé por qué aquí se descompuso el pi, ¿sí? De pi por radio al cuadrado, donde el radio va a ser el diámetro de la especie entre 2, ¿sí? Vamos a tener un valor de importancia. Ese valor de importancia se obtiene viendo cuál es la especie dominante y qué proporciona en un ecosistema, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, pues este es el dominante y ese tiene tal valor de importancia, se calcula. Lo pueden sacar ustedes a partir de trabajos ecológicos de la zona que quieren trabajar, ¿sí? Los trabajos ecológicos de vegetación, pues reportan estos valores de importancia en muchas ocasiones, o si no, pues hacen un muestreo previo en el lugar donde van a trabajar y lo determinan, ¿sí? Después van a entender con este valor de importancia, vamos a decir, bueno, el 80% de los árboles es de tal especie. Entonces, yo ya sé, si me voy a los datos estructurales, que el estrato arbóreo son 2.250 y el 80% va a ser de una sola especie y el otro 10% de otra. Ese fue mi valor de importancia. Entonces, yo aquí voy a decir, pues 2.000 metros son de tal especie y 250 de tal otra especie. Y aquí voy a tener cuánto es esa especie lo que tiene de tamaño, y entonces lo divido y ya digo cuántos individuos va a haber. Ese número de individuos, ¿sí? Es la frecuencia. Y luego voy a poder saber cuántos individuos hay por metro cuadrado, ¿sí? Y ya voy a saber la densidad. Entonces, todos estos datos me los va a dar, ¿qué? Pues los datos estructurales que sacamos previamente. Vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro. Bueno, es una paleta vegetal cualitativa para un bosque de encino. Estamos trabajando un bosque de encino. Entonces vamos a meter Quercus crassipes, Quercus laurina, Quercus rugosa, como árboles dominantes, ¿no? Luego Arbutus glandulosa, Crataegus pubescente, Arctoctacillus arguta, que estos son árboles bajos. Luego Baccharis conferta, ya son arbustos, Senecio también es arbusto, Castilleja, es un arbusto muy chaparrito, Begonia ya es hierba, Eryngium es hierba y Castilleja temiflora también no, todas son hierbas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, todas son hierbas, ya tenemos, sus tamaños, la floración, la época de floración. La época de floración está dada con números, el alumno es primavera, otoño, invierno, verano. Ahorita vamos a ir a ver. Y la luz directa, ajá. Y ahorita vamos a ver aquí, si ustedes, tengo todo esto, ¿no? El suelo es húmedo o franco o pedregoso y son la simbología que tenemos en cada una de estas casillas. Entonces, esta simbología, bueno, en cuanto a los árboles, en cuanto a las estaciones, en cuanto a la luz y en cuanto al suelo, aquí están determinadas. Siempre tenemos que dar, porque si no, se nos hacen las tablas gigantescas,
Entonces podemos utilizar alguna nomenclatura siempre y cuando demos la simbología. ¿Ok? Bueno, ya que hicimos eso, vamos a pasar a los datos estructurales. Tenemos a un bosque denso. Vamos a trabajar con nuestro ecosistema, nuestro módulo de explotación, de plantación va a ser de 50 por 50, son 2.500 metros cuadrados, con una cobertura de 120 metros, de 120%, que es lo que vamos a tener, que equivale a 3.000 metros. Esta vamos a dividirla el 72%, que equivale a 1.800 metros cuadrados de árboles, el 30%, que equivale a 750 metros cuadrados de arbustos, el 18% a 450 metros cuadrados de hierbas. Y esto, si yo lo sumo, me hace el 120%, y si lo sumo, me hace los 3.000 metros que yo había dicho. ¿De acuerdo? ¿Pueden, ya sacaron las fotos? Bueno, espero que sí. Esta es la tarea, así es que les tiene que quedar bien claro, ¿eh? Bueno, entonces ya pasamos a la paleta vegetal cuantitativa. Ya tengo cada especie, su nombre común, ya lo separé por arbustos y hierbas, y entonces tengo las dimensiones. Voy a utilizar esto para sacar la cobertura. Entonces, 6 metros por 3.6, 6 es el diámetro. El radio 3 por 3,9 por 3.1416 me da 28. Entonces es pi por r al cuadrado, ¿sí? Y ya me da. Entonces, de este Quercus crassipe, de acuerdo a su valor de importancia, que es el más dominante, tiene el 40%. La urina y rugosa están más o menos parejos y tienen un 25% cada uno. Y el arbutus es menos dominante, es muy poquito, solamente tiene el 10%. Entonces, yo esta área de esto, los metros cuadrados de los árboles que dijimos que eran ¿cuántos? Que eran árboles 1.800, se vuelve el 100%. Entonces, los metros cuadrados de los árboles, que fueron 1.800 metros, se vuelven el 100%. Y entonces, el 40% de este 100%, que son 1.800 metros, esto sí está claro, no es de los 3.000 metros, no es de los 2.500, es de lo que miden los árboles. ¿Sí? ¿Estamos? Espero que sí, porque como ni los veo, pues ni me contestan, pues espero que sí me estén entendiendo. Entonces, ese 40% de los 1.800 es 720 metros cuadrados. Entonces, si yo ya saqué cuánta es la superficie de los árboles que deben de tener de mayor importancia, que es el de 40%, que son 720 metros, lo divido entre 28.30, me van a caber 25 metros. Alguien haga la operación y me dice si sí, cierto o no es cierto. ¿Quién lo está haciendo? Sí, sí sale, doctora. Sale, ¿verdad? Va a salir un número. ¿Qué te salió exactamente? 25.44. Entonces, nosotros vamos a cerrar porque ya cuando acabemos, si nosotros hiciéramos 18 módulos, entonces le pongo el punto 44 y hasta que sume todos los módulos, entonces lo cierro. Igual que en la paleta vegetal cuantitativo de proyecto ejecutivo, ¿se acuerdan? Bueno, y así hago para cada especie. Igual, el 100%, 750 metros cuadrados, es el 100% de los arbustos que voy a poner. Y están divididos el tejocote el 20%, la pingüica el 20%, el bacaris el 30% y el eupatorium el 30%. Entonces, lo convierto al área, lo divido entre lo que tiene de cobertura la especie y saco
el número, le saco la frecuencia, que es el número de individuos que voy a escribir. Y lo mismo hago para el estrato herbáceo, se hace para las hierbas. Entonces aquí eran 450 metros, los convierto al 100%, lo divido según el valor de importancia, el 20, el 10, el 30 y el 40, es decir, este es el 100%, y entonces, de acuerdo al tamaño de la cobertura sacado de la fronda, digo cuántas especies necesito, cuántos individuos necesito para llenar ese módulo y que me dé una cobertura del 120%. Aquí yo primero tengo todos los estratos juntos, todos. Esto está hecho con SketchUp. Está hecho con SketchUp, pero igual se puede hacer con AutoCAD o se puede hacer a mano. A mano se ven súper más bonitos todavía. Entonces yo pongo aquí mis árboles, mis arbustos y mis hierbas. Y entonces lo llené, por un lado están todos juntos, pero lo lleno por separado para que sea más fácil de entender, ¿no? Entonces aquí tengo el estrato herbastivo, el estrato arbóreo y el estrato herbáceo, con las simbologías correspondientes. Después yo puedo hacer un corte, ¿no? Un corte transversal y un corte longitudinal para ver cómo es el comportamiento de mi ecosistema y ver cómo se ve. Y vean que aquí parece que hay muchísimos, ¿sí le ven? ¿Sí le ven? Parece que está súper lleno, que no va a caber nada. Vean aquí cómo no es cierto, ¿verdad? Y quedan con muchos huequitos. Imagínense cómo que nos queda el de la selva alta. Necesitamos hacer varios planos de árboles y eso para poderlos hacer y luego los juntamos. ¿Hasta aquí les quedó todo claro? Sí, todo bien. Muy bien. Y Sí. ya tienen todas las fotos de todo. Muy bien. Bueno, también vamos a hacer nuestra paleta vegetal ilustrada, ¿verdad? Como siempre, de nuestros árboles con sus nombres, arbustos y hierbas de cada una de ellas. ¿Número? Es que esta no es la que le corresponde, no es de puro sencillo. Es de todas las plantas de los ecosistemas que hice, es que son varios ecosistemas. Ah, bueno, como bibliografía de esto lo pueden sacar de mi tesis, está en Tesis UNAM, ¿sí? Si tienen alguna duda de que no les haya quedado claro. Y bueno, y estas son las imágenes que podemos crear a través de este tipo de plantación, ¿sí? Entonces, estos honguitos, pues yo no los sembré, ¿verdad? Pero como está cubierto con la cobertura que corresponde, pues se mantiene la humedad, empieza a caerse la materia orgánica y todo, y entonces se empieza a restaurar. Esta fue una contingencia, ¿verdad? Ni es de ahí ni es las amapolas, ni son de por aquí, ni nada, pero llegó una semillita y cayó y creció, ¿sí? Y esta es la imagen que estamos haciendo de un bosque de pino encino, ¿sí? Y lo podemos utilizar pues ya con aspectos y puentes y bancas y puertas y todo lo que necesiten para darle habitabilidad al espacio, ¿sí? Entonces, bueno, nada más les quería explicar qué son los pisos, las, ay, estas son lo que hizo Holdridge de las pisos, las zonas de vida, los pisos altitudinales. Entonces, él va diciendo cómo dentro de lo tropical, cómo está lo más húmedo y lo más seco, y luego cómo va en la temperatura que va modificándose con la altitud, ¿sí? Cómo se va modificando, y en el centro tiene escrito, no, aquí está la precipitación, aquí está
la humedad, aquí la temperatura, y aquí te dice cuáles son las comunidades vegetales que van floreciendo y las regiones altitudinales, ¿no? La parte tropical, la parte subtropical, la parte boreal, la subpolar, la polar, ¿sí? Entonces, eso lo vimos, esto en imagen, lo vimos cuando vimos ecosistema. El uso cuando ¿alguna pregunta o duda? Bueno, vamos a hacer unos equipos. Ustedes ya tienen sus equipos, ¿no? Que han estado trabajando. Ok, gracias, Verima. ¿Equipos de cuánto? Como de 3 están trabajando, ¿no? ¿Sí? ¿Sí están trabajando 3 en 3? Pues yo veo aquí como que Miguel, el otro Miguel y Jimena, y luego tenemos ahí que está Bere, Mafer y Jos, y luego tenemos que está Magno, no, Miriam, Fer y Rey. Bueno, los demás están solitos. ¿Prefieren trabajar los demás? Se conectaron en la misma computadora, creo. La misma computadora, así me lo imaginé. Porque Pero bueno, quieren trabajar, yo decía de 3, pero si quieren trabajar de 2 en 2, pues está bien. Como se entiendan y no se peleen. Diana, tú no estás, no te tengo aquí, sí ahí estás, tú no tienes parejita, pero no importa. ¿Prefieren trabajar solos o en equipo? Equipos en equipo, por favor. ¿Equipos de 3 prefieren? Entonces, ¿cuántos son? A ver, déjenme. A ver, 1, 2. Bueno, a ver, sería un equipo, 2 equipos. A ver, Magnolia y Karen y Gala están solas, y Elisa y Diana y Blanca. Y Alejandra y Abril. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿Quieren hacer 2 equipos, uno de 3 y uno de 4, o quieren hacer 3 equipos? 2 de 2 y uno de 3. A ver, Gala. Por mí está bien estar en equipo, ¿Con pero quién nada, quieres que trabajar? yo no estoy con... ¿Con, con quién? No sé si nos pueda darnos chance de ponernos de acuerdo por WhatsApp. Ándeles, ¿Sí? pónganse de acuerdo. Gracias. Y mientras yo me voy a la lista. A ver. O no sé siquiera luego le mandamos correo o mensaje con la lista de equipos. Bueno, si quieren, sí. ¿O lo podemos escribir aquí en el chat? O lo pueden escribir, o les puedo decir y ustedes me dicen y ya están, se acabó y ya yo lo apunto aquí en mi listita que se me hace más fácil. A ver, Sí. yo les voy a decir nombres y ustedes me dicen, ¿sí? Les vamos a poner, a ver, Alejandra Roldán, ¿ya tienes con quién quieres trabajar? Sí, hola. Hola. Sí, vamos a hacer 4. Van a ser 4. ¿Quiénes van a ser? Abril, Elisa, Magnolia y yo. Abril, ¿O quieres que lo digamos? Elisa Y ya y Magnolia. Ok. Ok, muy bien. A ver, esperen, si llegó alguien. Déjenme ver quién llegó. Enrique no estuvo en la clase o si se salió, no sé. Fue a entregar un material a coordinación, pero me encargó que le avisara. Pero sí, sí estaba en la clase. Sí está en la Si clase. quiere, A colóqueme ver, con pero él. entonces ya no, ya no me va a cuadrar, ya son muchos. Bueno, mi compañera Gala me hizo el favor de comentar que había salido rápido, pero ya regresé, profesor. Ya, muy bien. Entonces, se me hace que van a ser de 3 ya los equipos, no de 4. Que ya alcanza a todos que sean de 3. A ver. De acuerdo. Si gustan emparejarme con mi compañero Enrique, tengo ¿Quién otra clase. eres? Gala, por Gala. favor. Ok, Los que muy se pueden. bien. Gala y Enrique. Ahorita te pongo Gala. ¿Dónde está Gala? Aquí. Gala
y Enrique. Muy bien. Perfecto, ya están los dos. Y a Enrique le pasamos lista. Muy bien. Luego, entonces, a ver, Alejandra, Abril, Elisa y Magnolia tienen que quedarse máximo 3. Blanca, ¿con quién quieres trabajar? Vamos a dividir el equipo de nosotras 4 y vamos a agregar a Blanca para que quede uno de 2 y uno de 3. Ok, entonces, ¿quién se viene con Blanca? Va a ser Magnolia y Blanca. Magnolia y Magnolia. Ok, muy bien. Magnolia. Ok, y entonces quitamos a Magnolia de aquí. Y a ver si así ya me salen, ¿eh? Si no, ahorita. Elisa, ¿con quién vas a trabajar? Con Ale y con Abril. Elisa con quién? Abril ya está. A ver, Alejandra, Abril y Elisa. Ajá. Sí. Pues sí, Elisa, ya, sí, claro. Y Magnolia ya está con Blanca. Ahora, Miguel, con Miguel. ¿Sí? Sí, vamos a trabajar los dos Migueles y Jimena. Y Jimena. Ok. Y Valeria. Valeria, ¿con quién vas a trabajar? Valeria. Ya no está Valeria. A ver, háblenle porque yo no sé a qué hora se salió, pero ya no está. Sí estaba porque yo le pasé lista. A ver, Jennifer. Jennifer. Pues eso no está ninguno, ¿no? Nomás pasaron lista y se salieron. Jocelyn. Yo aquí, A ver, Jocelyn, ¿con quién vas a trabajar con tú? Bere y con Maffer. ¿Con Maffer? Sí, con. Sí, porque están todas hechas bolas, sí, cierto. Aquí. Jocelyn, Maffer Y Bere. y Berenice, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Entonces ya están. Y Karen. Con cualquier Karen, equipo que esté libre. pues está Jennifer, que no está con nadie. Jennifer no está con nadie. Jennifer no está con nadie. A ver, escríbanle en el chat porque ya se salió. Podría ser en el de Blanca y Magnolia, si quieren. En el de no, pero ya están los dos. No, porque tengo a ver, yo tengo Blanca, Abril y Elisa. No, Alejandra, Abril y Elisa. Blanca y Magnolia. Mi equipo. Yo estoy con Magnolia Magnolia y con Blanquita. y Blanca. Sí, ya están en equipo. Ahora, Miguel y Jimena. Entonces, estos ya están en equipo. Los que no están en equipo es Valeria ni Jennifer. Jocelyn, Maffer y Berenice. Jocelyn, Maffer y Berenice. Ellas ya están en equipo. Gala y Enrique ya están en equipo. Ya nada más me quedan Valeria, Jennifer y Karen. ¿Quieren trabajar juntas? Sí, yo no tengo problema. Entonces es un equipo. Valeria,
Jennifer, y Karen. ¿Sí está bien? Sí, sin problema. Bueno, ok. Entonces, a los que yo tengo en lista de que sí asistieron es Alejandra, Blanca, Elisa, Magnolia, Miguel, Jimena, Valeria. Ay, faltamos 3 personas. ¿Quiénes son? Es Reinaldo, Miriam y Fer. Ahí donde se me estoy. Ah, pues ustedes. A ver, Miriam. ¿No lo escribí? A ver, hazme uno por uno. Miriam, vas a trabajar Con Reinaldo y Fernanda. con Reinaldo y Fernanda. Contéstenme. ¿Sí es Miriam y Reinaldo y Fernanda? A ver, esa Fernanda no es la misma que Marifer. Que Mafer. No, es Fer Cervantes. Ah, ok. Muy bien. Fernanda Cervantes. Ok. Muy Sí. bien. Entonces, ustedes no tenían ni asistencia. A ver, Miriam, Reinaldo y Fernanda. Reinaldo y Fernanda. Muy bien. Ya están en equipo. Entonces, me siguen faltando que van a trabajar. Entonces, ya. Jennifer. Jennifer, ¿con quién estás? No te encuentro. A ver, Valeria, Jennifer y Karen son las que no tenían equipo. Las voy a poner juntas. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ahorita les digo los equipos para que ya no se hagan bolas. A ver, va a ser Alejandra Rodán, Alejandra Abril y Elisa. Blanca y Magnolia. Y yo también, profa. Y Magnolia. ¿Quién eres? Diana Peña. No te entendí. Diana Peña. Ah, Diana. ¿Vas a estar con Blanca y con Magnolia? Sí. Muy bien, entonces ya todos son de 3. Ya. Entonces, van a estar Alejandra, Abril y Elisa, equipo 1. Blanca, Magnolia y Diana, equipo 2. Miguel y Jimena, equipo 3. Valeria, Jennifer y Karen, equipo 4. Jocelyn, Mafer y Berenice, equipo 5. Gala y Enrique, equipo 6. Miriam, Reinaldo y Fernanda, equipo 7. Nada más está Gala y Enrique de 2, perdón. Pero ya no falta nadie, ¿verdad? ¿Ya no falta nadie? Creo que no. Entonces, esos son los equipos, ¿sí? Son 7 equipos, 6 de 3 personas y 1 de 2 personas. Sí, está bien. Son 20 alumnos. Bueno, entonces, por favor, quiero la lista que me manden, la lista de los que sí fueron a la primera visita de Chapultepec y de los que fueron a la segunda visita de Chapultepec. ¿A quién se la puedo encargar que me la mande? ¿A ti, Fernanda Cervantes? Sí, profe, ahorita saco los nombres. De los dos. Muchísimas gracias.
Se los agradezco mucho. Entonces, ¿alguna duda ahora que tengan de los equipos? Ya no. Bueno, vamos a hacer, van a escoger cada equipo, claro, un ecosistema que quieran trabajar. A ver, Alejandra, Abril y Elisa, ¿cómo qué ecosistema quieren trabajar? A ver, pónganse de acuerdo un minuto por el... ¿Quieren que los haga Room? Profesora, ¿Qué soy pasa? Alejandra. Alejandra. El equipo elige manglar. Ay, manglar. ¿Sí? ¿Por qué no cogen algo más? A ver, ciérrenle y nomás déjenme hablar. ¿Sabes qué? Un ecosistema demasiado difícil para la primera vez. Escojan algo más sencillito, más en la tierra. Profesora, Tiene muchas ¿y variedades. si la retamos? A ver, ¿por qué se oye? A ver, a ver, Se oye como eco, porque hay varios teléfonos prendidos y varias computadoras. a ver, el primer equipo, dígame que ese no, otro. Profesora, soy Gala. Con mi compañero platicamos rapidito y no sé si podríamos escoger xerófilo o algo desértico. Creo que tienes su micrófono apagado. Y lo apagué para que no haga bolas con ustedes. Sí les escuché matorral xerófilo, ya lo apunté. Gracias. Yo voy a hablar. A ver, el equipo 2, vayan pensando cuál. El equipo 3, que es Miguel y Jimena, vayan pensando cuál. Ya sabemos cuál, doctora. A ver, Miguel, dime. Sería el bosque mesófilo de montaña. Ah, ok, ándale, está bien difícil, pero bueno. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Quién más ya pensó? Es muy fácil que se vayan a tener que ir a módulos de 100, ¿eh? A ver, Blanca y Magnolia y Diana, ¿ya pensaron? Valeria y Jennifer y Karen, ¿ya pensaron? Jocelyn, Maffer y Berenice, ¿ya pensaron? Gala y Enrique. Sí, ya le habíamos dicho de matorral xerófilo. ¿Quién? ¿Gala y Enrique? Sí. No los había oído. Matorral xerófilo. Entonces, como ya hay 2 de matorral xerófilo, lo vamos a hacer más específico. No, de la primera vez que dije de matorral xerófilo me refería a mi compañero y a mí. O sea, nada más un equipo escogido eso. A ver, espérense, no, yo ya me hice bolas. A ver, Alejandra, Abril y Elisa, ¿qué escogieron? Querían manglar, pero les dijo que no. Hay que elegir acuático y Todavía no lo Ah, escogimos. ustedes no eran las que estaban hablando. Entonces, primero cuando hablen, díganme su nombre porque ya le están poniendo a otro. Entonces, Gala y Enrique ya saben, matorral xerófilo. Muy bien, perfecto. A ver, los otros equipos, apúrenle. ¿Qué otro sugiere, profesora? Pues bosque de encino, bosque de pino, bosque de avis, selva baja caducifolia. Nosotros queremos esa. Porfis. ¿Quiénes son ustedes? Magnolia, Blanquita y yo, Diana. Diana. Entonces, ¿quieren selva baja caducifolia? Sí, Muy bien. porfis. Muy bien.
Entonces falta Alejandra, Hola, falta Valeria. Fer, Miriam y Rey escogemos Bosque de Pino. Ustedes, Miriam, ¿Qué Rey digo? y ¿Qué Fer, digo? Bosque de Pino. Ah. Muy bien, ya lo tenemos. Bosque de Pino. Nosotras, Fer, Mafer y yo queremos pastizal o algo del desierto. Bueno, matorral. También quieren matorral, entonces vamos a dividir el matorral. Van a hacer, ustedes van a hacer matorral desértico. Bueno, hay 3 tipos de matorrales desérticos para los 2 equipos que quieren matorral desértico. Hay matorral desértico micrófilo, matorral desértico clasicable y matorral desértico rosetófilo. Rosetófilo es el de las yucas y los magueyes y eso. El clasicable es el de los órganos y el micrófilo es el de los mezquites. ¿Cuál quieren? A ver, Gala y Enrique, ¿cuál quieren? Rosetófilo está bien. Gala y Enrique, rosetófilo. Sí. Pues el segundo. ¿Y ustedes cuáles quieren? ¿Qué era? ¿El micrófono? No, ese fue el primero. El segundo, dile Y que el es, segundo. eran Reinaldo, no, ¿quién lo quería? No, ponle que Jocelyn Mafer o Valeria, ¿quiénes eran? El segundo, nosotras. Mere y Mafer y No yo. te entendí nada, no sé ni con quién estoy hablando. Con Mere, con Mafer y con Joss. El segundo tipo. De matorral desértico. El matorral jerófilo clasicable Sí, o micrófilo. no, es clasicable. Clasicable, muy bien. Clasicable, ok. Me falta los otros niños. Qué difícil. Falta Valeria Profesora, y Alejandra. El equipo de Valeria, Jennifer y Karina. Y Karen, no sé quiénes sean Jennifer y Valeria y no sé, bueno, no me puedo poner en contacto con ellas tú porque eres de arquitectura. no A sé, ver, yo soy de paisaje. tú eres de paisaje, Karen, y no Sí, conoces pero a Valeria. no soy de su generación y no conozco a nadie y no se han puesto en contacto conmigo, pero yo quiero Bueno, tú elegir te tienes que poner contacto con ellas. A ver, vamos a ver, déjame ver quiénes son ahorita que se pongan. A ver, Valeria. Sí, yo pregunté en el grupo, pero no me contestaron, pero yo Déjame quisiera ver, es que elegir no el de... están. Esas niñas yo creo que nomás les dieron el nombre y ni vinieron. ¿Están o no están, eh? No Bueno, les están, voy a no poner contestan. alto. Les voy a poner, a ver, Valeria y Jennifer Creo que Jenny no va en la clase. no vinieron, ¿verdad? No, creo que Entonces, Jenny no toma la clase. Jennifer no toma la clase, pero si estaba puesta ahí, entonces Jennifer no toma la clase, entonces la borro. Jennifer no toma. Entonces, Valeria no está. Karen, ¿quién es la de arquitectura? Creo que no están ahorita. Creo que no está, ¿verdad? Bueno, a ver, entonces vamos a ver. Nada más está Karen de ese equipo, ¿verdad? Sí, yo podría ser el de bosque de encino. Tú vas a ser de Karen, el bosque de encino. Muy bien, haz el bosque de encino. Muy bien, bosque de encino. Y a ver si Valeria se pone en contacto contigo, si no tiene falta. A ver, si no presentan este trabajo, pues van a tener, que no van a tener calificación, ¿eh? Díganles a sus compañeros. Porque Valeria y Jennifer, si están, pues si no presentan el trabajo, pues van a tener, que no voy a tener con qué calificarlas. ¿Sí? Entonces, por favor, avísenles, ¿sí? Y ya si se ponen de acuerdo, que entren a trabajar con Karen. Y Karen, ¿quieres trabajar tú sola o quieres con Gala y con Enrique?
Pues no tengo problema de trabajar sola. No sé si ellos No quieran que tienes- trabaje con ellos o sola, sin problema. Pues si no se conocen, mejor sola para que no tengas problema. Igual que la niña de arquitectura, me gustaría Sí. mucho que estuviera porque entonces se podrían juntar ella y tú, porque tú tienes más conocimientos que ella. Bueno, pero pues si no vino, no podemos hacer nada. Ok. Ya que se ponga en contacto. Ok. Entonces ya tienen el ecosistema. Van a hacer su primera propuesta para la otra semana, la revisamos y ya, porque ya tienen que, ya este mes se acaba el semestre, ¿eh? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo podrías Entonces- repetir otra vez, por favor? Sí, pues. La próxima clase voy a revisar que tengan su paleta vegetal y que hayan empezado a hacer sus datos estructurales para que veamos que sí van bien, porque si no, no van a acabar. Y ya este mes se acaba, ¿sí? Y por favor, ¿Le decimos el nombre? Somos Elisa, Ale y Abril, equipo 1. Ustedes me han dicho, sí, dime. Es Alejandra, Abril y Elisa, ¿qué van a trabajar? selva húmeda. Selva húmeda, pues sí, pero esa es la selva alta perennifolia. Va a estar bastante pesado. Selva alta perennifolia. También como los de mesófilo de montaña van a tener que usar un módulo de 100% porque no les van a caber las especies. ¿Sí? Gracias. Ok. Entonces, la semana que entra traen especies y datos estructurales, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí me escucharon? Bueno, muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra cosa que quieran decir? Entonces, ya nada más, Fer Cervantes, ¿me pasas por favor las listas? ¿Sí? No se les olvide ir a componer las plantas y sobre todo los que no tienen calificaciones, vayan rápido, ¿sí? Sí, algunos ya venimos aquí al herbario. Ok, esa lista me la va a dar Amaranta. Ujú. Entonces, no se les olvide pasar lista. Claro, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o alguna otra aclaración quieren hacer? ¿No? Entonces ya terminamos. Gracias. Gracias. Entonces nos vemos la semana que viene. Gracias. Yo les Muchas gracias. saludo a través de Fernanda. Sí, puedes, Fernanda, de la coordinación y de Fernanda. Si ya puedo ir, ya voy en persona. Si no, Perdón, doctora, no escuché. a ver, yo les aviso el lunes o martes a más tardar si es presencial o todavía en línea. Si ya puedo caminar, ya voy presencial. ¿Sí? Ok, sí. Muchas gracias. Sí, doctora. Nos vemos. Gracias. Adiós, nos vemos. Hasta Muchas otra gracias. clase. Gracias, hasta luego. Sí, hasta luego, gracias. Cuídense.